Hablamos de nuevo con Israel Winicky. Hola, Israel. Shalom, ¿cómo están? En una crónica que está llena de temas diferentes, pero que, como siempre, están unidos por el hilo del interés en los temas que atañen a Israel y a los judíos. ¿Con qué quieres empezar, Israel? Bueno, como ya es habitual, este fin de semana tuvimos fuegos artificiales desde Gaza, misiles sobre el sur de Israel. Es como que las organizaciones de Gaza, tanto la Yihad Islámica como Hamas, marcan el ritmo. Hoy atacamos, después pedimos alto el fuego, después volvemos a atacar, volvemos a pedir el alto el fuego, y así permanentemente. Israel sabe que si actúa como tiene que actuar en Gaza, todo el mundo va a señalar a los israelíes como asesinos. Pero ¿hasta cuándo se va a seguir así? No sé. Y ya hoy hubo manifestaciones de habitantes de la zona que cortaron el cruce que era el Shalom, exigiendo que se termine este tema. Aparte, vamos a decir que jamás ha retrocedido a la época de los gángsters en Estados Unidos. No sé si recuerdan en las películas el gángster que venía y le decía al comerciante local, tenés que pagar por protección, si no vas a tener problemas en tu negocio. Jamás dijo que Israel tiene que hacerle llegar directamente en efectivo 15 millones de dólares mensuales de los que envía Qatar. Si no, van a reanudar la violencia. Por supuesto, Netanyahu ha dicho directamente, no aceptamos el chantaje. Y por el otro lado, Mahmoud Abbas, que se niega a enviar dinero a Gaza, pero dice que va a seguir pagando a los terroristas presos o a las familias de los terroristas muertos. O sea, como vemos, el panorama en esta zona no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es lo que está ocurriendo con los países petroleros del Golfo. Netanyahu estuvo en Omán, fue recibido con todos los honores. Ya se ha invitado al ministro Katz, al ministro de Transportes Katz, a ir a Omán para tratar temas de transporte. Se habla de un proyecto de un ferrocarril directo a Israel, Emiratos Árabes. En Abu Dhabi, un judoka israelí ganó la medalla de oro y se interpretó el Atikva en Abu Dhabi, y estuvo presente la ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev, que inclusive visitó la mezquita más grande del lugar. O sea, algo está pasando con los países del Golfo. Pero como digo yo, no hay que hacerse muchas ilusiones. Los países del Golfo tienen un gran enemigo en este momento, que es Irán. Saben que el único país capaz de enfrentar a Irán y con las posibilidades de enfrentarlo es Israel. Entonces hay un viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por el momento, los países del Golfo y Arabia Saudita ven a Israel como un amigo, entre comillas. ¿Por qué? Porque es enemigo del enemigo de ellos. Pero ¿qué va a ocurrir cuando el peligro iraní desaparezca? No creo que ni un adivino pueda saber lo que va a ocurrir. Ahora quiero pasar a otro tema, pero así de pasada, que es el fin de un sueño. Sabemos que Estados Unidos es el país de la democracia,
sabemos que es el país del respeto a todas las religiones, sabemos que es un país que ha recibido refugiados después de la guerra, que de puertas prácticamente abiertas, pero los judíos que vivían ahí vivían en un sueño. Nosotros los judíos estamos ligados a la historia de Estados Unidos, acá progresamos, y de pronto un supremacista blanco comete una masacre en una sinagoga. A esos judíos de Estados Unidos yo les quiero recordar algunas cosas, algunos hechos de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, no quiero irme muy lejos, vamos a empezar en la época de la Guerra Civil, cuando el general Grant ordenó la expulsión de todos los judíos de su distrito militar el 17 de diciembre de 1862, que comprendían Tennessee, Mississippi y Kentucky, porque decía que los judíos estaban manejando el mercado negro y se estaban enriqueciendo con la guerra. Como hubo protestas, la orden general número 11 fue revocada. Pocas semanas después, Grant sucedió a Lincoln en la presidencia, pero nunca se disculpó por esa orden. A finales de 1865 surgió el Ku Klux Klan. Al principio atacaban a los negros, pero después atacaron también a los judíos. Un caso testigo es el de Leo Frank, un judío nacido en Estados Unidos, quien en 1915 fue acusado de violar y asesinar a una niña de 14 años, Mary Fagan. En un juicio plagado de irregularidades, inclusive el verdadero autor del hecho fue presentado como testigo por el fiscal. Frank fue condenado a muerte. Cuando se leyó la sentencia, ni el acusado ni su defensor estaban presentes en el tribunal. Y esto fue aprovechado por un político de Georgia, Tom Watson, para lograr que el público volviera a apoyar al Ku Klux Klan, que hacía 40 años había sido desmantelado. La sentencia fue conmutada a prisión perpetua, pero los elementos del Klan lincharon a Frank. Recién en 1982, Frank fue rehabilitado. Henry Ford, que financió la traducción al inglés de los protocolos de los sabios de Sion. O sea, hay muchos ejemplos. Solamente los judíos norteamericanos tienen que reaccionar. No viven en una burbujita. Viven sí en un país libre, democrático, todo lo que quieran. Pero cuidado, el antisemitismo también existe en Estados Unidos. Y ahora, para terminar, quiero hacer un pequeño homenaje. El 20 de Heshvan, según el calendario judío, o sea, el día lunes, en el 7 de noviembre, en el calendario común de 1944, era fusilada en Budapest Hana Senes. ¿Quién era? Hana Senes fue una chica nacida en Hungría con el nombre de Aniko Senes, que vivía en Israel, había emigrado a Israel, vivía en el kibbutz Sdot Yam. Cuando estalló la guerra, se unió a las fuerzas auxiliares femeninas de la Fuerza Aérea del Ejército Británico y fue entrenada como paracaidista militar para la Dirección de Operaciones Especiales. En marzo de 1944, ella y dos colegas fueron lanzados en paracaídas sobre Yugoslavia para unirse a un grupo partisano. Después, cuando descubrieron que los alemanes ya habían ocupado Hungría, decidieron cancelar la misión, pero Senes continuó porque quería ayudar a salvar a los judíos húngaros
que estaban siendo deportados. Fue arrestada, torturada para informar, para que dijera los códigos. No habló, un tribunal militar la condenó a muerte. Es famoso lo que ella le dijo a los jueces cuando le dijeron que era una traidora a Hungría. Ella le dijo: ustedes traicionaron a Hungría. Finalmente fue ejecutada. En 1950 sus restos fueron traídos a Israel y fue sepultada en el Monte Herzl. Pero en noviembre de 2007 se trasladaron sus restos a Sdot Yam. Actualmente, después de la caída del comunismo, una corte militar húngara la exoneró. Hannah Senesh, aparte de haber luchado contra el nazismo, era una chica de 23 años, era escritora. Una de sus canciones es muy conocida, la canción Elí, Elí, cuya letra es: Elí, Elí, Dios mío, rezo para que nunca termine la arena y el mar, y las olas rompiendo y suspirando, y alto sobre el agua el viento soplando libre, el relámpago y la lluvia y la oscuridad descendiendo, y siempre la naturaleza del hombre. Muchas gracias, Israel, por recordar a Hannah Senesh, por hacerlo de esta manera y por ese recorrido que has hecho por la actualidad, no solo en Israel. Te esperamos la próxima semana. Si Dios quiere.